Los perros más famosos en televisión y películas. Hola, bienvenido de nuevo. En esta ocasión te traemos un tema muy entretenido, ya que tiene que ver con la televisión y el cine, y se trata de nuestra lista de los perros más famosos en televisión y películas. Antes de empezar, no olvides darnos like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Ahora sí, comenzamos. Televisión. Pluto. La mascota de Mickey Mouse apareció por primera vez en 1930. Se desconoce su raza, sin embargo, se cree que es un Bloodhound. Snoopy. Fue tal su popularidad que Snoopy acabó saliendo del papel para ser protagonista de historias en otros formatos, como la televisión, el cine e incluso llegó a ser elegido como mascota de la NASA. Los trabajadores de la NASA reciben cada año el premio Snoopy como recompensa por las mejoras de seguridad y los éxitos en las misiones especiales. Además, el módulo de mando de la misión del Apolo 10 fue bautizado como Charlie Brown. Por otro lado, al módulo lunar se le llamó Snoopy. Por si fuera poco, al famoso Beagle Blanco se le concedió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en 2015. Scooby-Doo. El gran danés más conocido de la televisión, integrante de Misterio a la Orden, un grupo conformado por Shaggy, Daphne, Vilma, Fred y Scooby, el cual se encarga de descifrar diversos misterios. El can, aunque es el más miedoso del grupo, siempre trata de ayudar a sus compañeros. Junto con el larguirucho de Shaggy, conforma una de las duplas más famosas del mundo. Ayudante de Santa o Huesos. Como no podía ser de otra manera, una de las familias más famosas de la televisión también tiene un perro. En este caso, los Simpson también nos dan una lección de bondad y respeto hacia los animales. Pequeño ayudante de Santa Claus es un galgo maltratado para competir en carreras que está a punto de ser sacrificado por su dueño sin corazón. Bart decide adoptarlo y darle una segunda oportunidad. Goofy. El amigo de Mickey Mouse fue creado el 25 de mayo de 1932, a pesar de que existía la duda de si en realidad era un perro, pues su comportamiento no era para nada parecido al de Pluto. Pero a pesar de eso, Disney afirmó que en efecto Goofy es un can. Odie. Este Beagle apareció el 8 de agosto de 1978, cuando un compañero de cuarto de John, quien es el dueño de Garfield, lo llevó a su casa, para posteriormente convertirse en la mascota de John y amigo, o no, del famoso gato naranja. En el cine, Lassie. Lassie fue una border collie que se hizo muy popular en los años 40 gracias a su papel protagonista en el largometraje Lassie Come Home, en el que compartió plano con la mismísima Elizabeth Taylor. La primera Lassie fue una perra llamada Pal que falleció prematuramente a los 6 años de edad. Lo más curioso es que el resto de perros que dieron vida a Lassie, tanto en la gran pantalla como en televisión, pertenecen al árbol genealógico de Pal. Hachiko. Hachiko fue una Akita Inu que vivió en Japón en los años 20. Era la mascota de un profesor de la Universidad de Tokio llamado Eisaburo Ueno, que vivía cerca de Shibuya. Tal era la devoción que sentía el perro por su humano que acudía todos los días a recibirlo a la estación cuando volvía del trabajo. Sin embargo, el profesor sufrió un infarto cerebral en una de sus clases. Hasta después de 10 años de su muerte, Hachiko acudió día tras día a recibir al profesor. La película está basada en este hecho real. Beethoven. Beethoven es un perro San Bernardo que siendo cachorro es robado de una tienda de mascotas. El perro consigue escapar de su captor y acaba en la casa de la familia Newton, que lo adopta como un miembro más, superando la negativa del padre. El entrañable can lo ensuciará todo, pero resolverá muchos problemillas que preocupan a los Newton. Pongo y Perdita, en la película 101 Dálmatas. Los dálmatas Pongo y Perdita son una feliz pareja canina que vive rodeada de sus cachorros y con sus amos Roger y Anita. Pero su felicidad está amenazada por Cruella de Vil, una mujer perversa que adora los abrigos de pieles. Golfo y Reina. Protagonistas de La Dama y el Vagabundo, la pareja conformada por un Cavalier King Charles y un perro mestizo dejaron una de las escenas más icónicas al momento en el que comparten un plato de espagueti que los lleva a darse un tierno beso. Verdel.
Berdel es el perro que aparece en Mejor Imposible, la película protagonizada por Jack Nicholson y Helen Hunt en 1997. Melvin, el personaje interpretado por Nicholson, se tiene que hacer cargo de él muy a su pesar. Gil es el nombre real del grifón de Bruselas que dio vida a Berdel. 5 canes de esta raza sirvieron de apoyo para la película. Oogie. Oogie fue el Jack Russell Terrier que salía en The Artist, el filme mudo francés que se llevó 5 estatuillas en los Óscares. Este perrito hacía tan bien de mascota del protagonista que se puede apreciar fácilmente el feeling que surgió entre ellos. Por este trabajo, el peludo recibió el premio Palm Dog en Cannes en 2011 y sus huellas están en el prestigioso Paseo de la Fama. El canino murió en 2015. Frank. Frank es el pug que aparece en las películas de Men in Black junto a Will Smith y Tommy Lee Jones. Se trata de un extraterrestre que vive en nuestro planeta disfrazado de perro que trabaja como informante para esta organización secreta. En la vida real, este peludo se llamaba Mushu. Einstein. Einstein es el peludo del científico Doc de Volver al Futuro. ¿Sabías que en el guión original la mascota era un chimpancé de nombre Shem? Se descartó esa idea porque según el productor de la película, este animal no funcionaba bien en el cine. Y finalizamos la lista con uno de los perros más famosos de la pantalla grande, Toto de El Mago de Oz. La película nos cuenta la historia de Dorothy, una niña de Kansas que a causa de un tornado, su casa sale volando y viaja junto a su perrito Toto al mundo de Oz. Un mundo en el que vivirán numerosas aventuras y conocerán a los más extravagantes personajes. El perro Toto está interpretado por la actriz canina Terry, una perra de raza Kyle Terrier. Terry nació en 1933 y fue adquirida por los productores de El Mago de Oz en 1936, 3 años antes de empezar el rodaje de la película. Para El Mago de Oz, Terry pasó 2 semanas en casa de Judy Garland, Dorothy, para acostumbrarse a ella y que se notara esa química en la pantalla. Y con esto finalizamos nuestra lista de los perros más famosos de la televisión y el cine. Todos estos perritos han tenido un papel importante en las películas donde han participado. Sin embargo, no son todos, ya que la lista sería interminable. Cuéntanos cuál de todos los que hemos mencionado es tu favorito y cuál añadirías a la lista. Y por último, si te gustó el video de hoy, no olvides darle like y suscribirte para que no te pierdas nuestro contenido. Por ahora yo me despido y nos vemos en el próximo video.